Buenos días, somos el primer equipo y hoy les vamos a hablar de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial hasta 1955. Somos Isabela Blanco, Dana Fajardo y Valentina Pérez. Este año marcó la rendición de la Alemania nazi y el fin de la Segunda Guerra Mundial, con la entrada de las tropas soviéticas el 26 de abril y declarando el fin de la guerra el 8 de mayo de este mismo año. Previamente, el 4 de febrero se celebró la Conferencia de Yalta, en donde los líderes aliados Winston Churchill, Franklin Delano Roosevelt y Joseph Stalin pactaron cómo sería el fin de un conflicto que arrasó con millones de vidas. Tras la rendición total, Alemania fue sometida a distintos procesos de neutralización, como lo fue la división del territorio en 4 partes, una para cada aliado, en donde cada mando militar asumió el control. También se contó con la desintegración de zonas como Prusia Oriental y Oder-Neisse, las cuales fueron dadas a la Unión Soviética y a Polonia respectivamente. Entre julio y agosto se ordenó la expulsión de los alemanes de los territorios polacos, húngaros y checoslovacos, causando la muerte de miles de alemanes que buscaban retornar a casa. Comenzó el proceso de desnazificación de la nación, durante el cual fueron prohibidas toda manifestación del Tercer Reich y se encarcelaron y enjuiciaron a los más altos cargos de este régimen, y se interrogaron además a más de 6 millones de personas allegadas a la Organización Nacional Socialista. Con los juicios de Nuremberg se determinaron los crímenes cometidos por la Alemania de Hitler, cuyos jefes fueron declarados como criminales de guerra. Esto, aunado a la restitución de distintos partidos políticos, permitió que posteriormente Alemania fuese integrada al ámbito internacional. En 1947, tanto Estados Unidos como Reino Unido decidieron unificar la economía alemana y posteriormente se dio la unificación total de las zonas occidentales. No obstante, esta medida fue refutada por la Unión Soviética, a lo cual retaliaron con lo que se conoció como el bloqueo de Berlín. La capital alemana se encontraba en el lado oriental, pero seguía el mismo esquema de división que habían acordado los vencedores, por lo cual la Unión Soviética, al repudiar las acciones de su contraparte, decidió bloquear de manera terrestre todo transporte hacia la zona occidental y dejar de asistir al Consejo Aliado de Control, lo cual culmina en su disolución en 1948. Este hecho se considera como uno de los primeros a dar comienzo a la Guerra Fría. En 1949 se promulga en el lado occidental la Ley Fundamental de Alemania, la cual da pie para la creación de la República Federal de Alemania, con las primeras elecciones albergadas desde el ascenso de Hitler. Para noviembre de este año, la RFA hace parte de numerosas organizaciones internacionales, exceptuando la ONU. Por la parte oriental, el Sindicato de Trabajadores FDGB se convierte en el órgano de control de los planes de producción y las normas laborales, y se establece en el lado oriental la República Democrática Alemana. En 1951 se da la revisión del Estatuto de Ocupación, lo cual culmina con el estado de guerra, el desmantelamiento de las instalaciones y de las restricciones de la industria. Además se crea la Comisión Europea de Carbón y Acero, en la cual la RFA hace parte, conjunto con Francia, Italia, Luxemburgo, Bélgica y Países Bajos. Al año siguiente, la RFA entra a la Comisión Europea de Defensa y en 1953 se acuerda con Israel las indemnizaciones con respecto a la guerra. Para 1955, la RFA es anexada a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, lo cual conllevó también a la creación del Ejército Federal, la cual sería la pieza de cooperación militar de la Alemania Occidental en la organización. Nos ubicamos en la Alemania de 1945, en medio del auge de la Segunda Guerra Mundial. Alemania está diezmada por actos de racismo, la eugenesia nazi y especialmente por el antisemitismo. Los alemanes están adoctrinados bajo la creencia de que forman parte de la raza superior. Se lleva a cabo una efervescente discriminación y la persecución hacia los judíos, gitanos, católicos y de otras diferentes etnias y religión que son deportados en cantidades industriales a los campos de concentración para realizar trabajos forzados, marchas de la muerte y si estás discapacitado física o mentalmente, ser directamente exterminado. La educación alemana se centra en la biología racial, la política de población y la aptitud para el servicio militar.
Los libros son quemados en hogueras y las juventudes hitlerianas se alzan cada vez más. Las oportunidades profesionales y educativas están reducidas para las mujeres y el gobierno controla cada movimiento o expresión en todos los ámbitos de la sociedad. Durante este mismo año, en el mes de mayo, la Alemania nazi cae ante las tropas aliadas de Rusia, Francia y Gran Bretaña, y se le da la culminación al fatídico episodio que resultó ser la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, a pesar de terminada la guerra, venía una etapa mucho más difícil, y era intentar limpiar la mentalidad contaminada de los millones de alemanes que estaban dispuestos en seguir a Hitler hasta la misma muerte. Por eso, en la conferencia de Potsdam, realizada meses después de la finalización de la guerra, las tropas aliadas establecieron un proyecto depurativo de desnazificación. El mismo consistiría en la limpieza masiva de la influencia nazi en la sociedad alemana y tendría una duración de 1945 a 1951. Empezando por la rotunda eliminación de la esvástica, siendo reemplazada por una insignia civil provisional, esta iniciativa tuvo como objetivo informar a los alemanes sobre los horrores cometidos por sus compatriotas. También durante este tiempo se detuvieron aproximadamente 400.000 soldados alemanes involucrados en los crímenes de guerra y estos fueron encarcelados o ejecutados en campos de concentración que todavía se mantenían en nombre de la desnazificación. En infraestructura, todos los monumentos, nombres de calles, avenidas, edificios u otros parques dedicados a los líderes nazis fueron eliminados. Y en la educación, tanto las bibliotecas públicas como librerías tuvieron una depuración de todos aquellos libros de carácter militar, fueran nazis o no, así como los considerados de hacer apología de la violencia. Los aliados llevaron a cabo una fuerte campaña propagandística de paz que, junto con el milagro económico alemán dado por Estados Unidos y la reciente creación de la Organización de las Naciones Unidas, pudieron desconectar a toda la población del pensamiento nazi y todo aquello que la guerra acarreó. Ya solo quedaba conmemorar este episodio que vivió la humanidad y que por ninguna razón se podía volver a repetir. La Alemania de la posguerra, en general, era un país con inflación, pobreza, desempleo, con desplazamientos internos, una infraestructura destruida y la población totalmente desmoralizada. Ocupado militarmente por ejércitos extranjeros y dividido en dos bloques ideológicos, esto no fue excusa para que el territorio renaciera de la ceniza y se alzara como una potencia económica en la actualidad. Tras la Segunda Guerra Mundial, la economía alemana se encontraba en ruinas como consecuencia de la destrucción que había experimentado durante dicho conflicto. Al desastre de un país cuya población carecía de alimentos, viviendas y trabajo, venían a sumarse las graves consecuencias de una avalancha de millones de seres humanos. Se necesitaban 3,9 millones de unidades de vivienda. Se tenían que cuidar de las víctimas de guerra. 600.000 niños vivían en establecimientos públicos. Las industrias no tenían capital para llevar adelante la restauración necesaria, ni para acumular reservas para los periodos de recesión económica. El Reichsmark era rechazado de las transacciones económicas y proliferaba el trueque. El acaparamiento de los productos más fundamentales, el mercado negro, la especulación y la corrupción formaban parte de la miseria que día tras día vivía el pueblo alemán. Esta situación se agravaba más ante la total incertidumbre con respecto al futuro político del país, lo cual desestimulaba cualquier posible intervención. El desarrollo de la Alemania de posguerra se debió a gran medida a la aplicación de medidas económicas liberales, favoreciendo de esta manera el sector industrial y el empresarial. Cabe destacar que tanto Walter Eucken, Ludwig Erhard y Alfred Müller-Amack ayudaron a Alemania a superar su crisis económica, porque crearon un modelo económico basado en la fusión entre la economía de mercado y el Estado social, dando resultado a la economía social del mercado. El éxito de este sistema económico sería tomado como ejemplo de otros países de Europa durante las siguientes décadas. Alemania no solo logró recuperarse de los años ocasionados, sino que en muchos ámbitos se pudo avanzar extraordinariamente, superando incluso a otros países, como resultado de las políticas que a partir de 1948 aplicó en ese país. La fórmula elegida por Schiller fue el Globalisierung o Dirección Global, un proceso por el cual el gobierno no intervendría en los detalles de la economía, pero se establecerían las amplias pautas que fomentarían el crecimiento no inflacionario e interrumpido.
Además de estos, dos hechos ayudaron también a fortalecer la economía de Alemania. El Plan Marshall, debido a que favoreció a Alemania para la construcción de una economía destrozada por la crisis, siendo el receptor de un 11% de dinero, pero nada más en la nueva Alemania occidental, ya que la Alemania oriental, sumida por la Unión Soviética, se negó a participar en el programa por temor a la pérdida de independencia económica. Por otro lado, también ayudaron a Alemania las reformas liberales impulsadas por el ministro de Ludwig Ihtan, quien es conocido como el autor del fenómeno. Las reformas incluyeron, entre otras disposiciones, la creación el 20 de junio de 1948 de una nueva moneda, el marco alemán, quien vino a sustituir al desacreditado Reichsmark. Con la introducción de la nueva divisa se intentó proteger a la Alemania occidental de una segunda hiperinflación y así detener el creciente mercado negro de cambio. Podemos concluir que a pesar de que Alemania estuviera en una enorme crisis económica, pudo salir adelante a pesar de los conflictos y adversidades, paso a paso, para convertirse en una de las actuales potencias en el mundo.